de la semana. Dos temas apasionantes en uno. Cada vez que estas parachas se unen, pues sin lugar a dudas hay una conexión espiritual sobrenatural que viene a nuestros corazones, a nuestra vida. El tema es bien extenso. Partimos del libro de Vayikra, libro de Levítico, en el capítulo 16. Por favor, vaya conmigo porque voy a hacer básicamente un recuento muy rápido y luego nos vamos a concentrar en un punto en particular. En el capítulo 16, libro de Vayikra, Levítico, nos habla de lo que aquí aparece como el día de expiación. Este libro de expiación o este texto tiene que ver con el día de Yom Kippur, Yom HaKippurim, que es una de las celebraciones más importantes del año. Es decir, que cuando hablamos de la celebración de Yom Kippur, lo que conocemos como el Día de Perdón, es una celebración, repito, fundamental porque es una celebración de comunidad, de nación, de pueblo, para todo Israel, celebrar este tiempo de purificación, este tiempo de perdón. Pero el capítulo 16 nos narra en detalle cada uno de los procedimientos que debemos seguir para la preparación o el desarrollo del día de Yom Kippur. En este capítulo 16 particularmente no me quiero detener porque evidentemente es todo el protocolo que tiene que ver con el Cohen Gadol y tiene que ver también con los sacerdotes. Este capítulo y esta primera parte del parashá lo conocemos como con el nombre de Achereit Mot. Achereit Mot significa después de la muerte. ¿Después de la muerte de quién? Pues particularmente lo acabamos de ver en los parashá anteriores, después de la muerte de los hijos del Cohen Gadol, es decir, los hijos de Aarón, Nabat y Abiud. Recordemos simplemente que estos sacerdotes no eran sacerdotes simplemente por herencia, por concepto de que eran hijos de Aarón y porque son hijos de Aarón entonces serán sacerdotes. Es un poco lo que podría estar pasando hoy en nuestro tiempo en el siglo XXI, porque Camilo es hijo de pastores, entonces Camilo es pastor. No. Los sacerdotes Nabat, Abiud y los otros dos hijos de Aarón ocuparon una posición sacerdotal toda vez que ellos ejercían el ministerio, es decir, tenían el llamamiento, tenían la entrega, la pertenencia, la responsabilidad. Estos dos muchachos, en principio, Nabat y Abiud, eran hombres tan entregados al estudio de Torá, al estudio de la palabra, que la comunidad, así el mismo Moshe, los reconocía como sacerdotes. Muy importante esto, repito, porque no eran sacerdotes por herencia, eran sacerdotes por llamamiento del Padre Eterno. Así el Eterno lo determinó y como hijos del sacerdote el Cohen Gadol, pues ocupaban esa posición. Sin embargo, lo vimos en los parashá anteriores, ellos usurparon de alguna manera, si puedo usar esta palabra, la posición tanto de Moshe como de Aarón y quisieron hacer las cosas a su manera, a su propia voluntad, según lo que consideraban que era mejor hacer. Esto es lo que pasa hoy en el siglo XXI con nuestros hijos, como pasaba en el tiempo de nuestros padres. Yo recuerdo mi padre hacía alguna actividad y yo le decía, pero papá, ¿por qué tiene que ser así si lo podemos hacer así? Y hoy pasa igual, mis hijos me dicen, pero papá, ¿por qué tienes que hacerlo así si lo podemos hacer así? Y así sucedió en el tiempo de Nabat y Abiud. Le decían al sumo sacerdote, ¿por qué tiene que ser así? ¿O por qué Moshe dice que tiene que ser así? Si nosotros creemos que lo podemos hacer así. Todo esto trajo como consecuencia, ya lo vimos en el estudio anterior, la muerte de estos jóvenes. Entonces de allí viene el parashá Achereit Mot, repito, del cual no me voy a detener en este punto. Ahí en el capítulo 17 nos habla sobre el tema del santuario. Y observen algo muy interesante. Dice Adonai a Moshe, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha ordenado Adonai.
Adonai le habla a Moshe y le indica a Moshe, háblale a Aarón y a tus hijos y a todo Israel. Hay un orden en la manera como Moshe debe hablar. Ya voy a entrar un poquito más allá. Luego viene la prohibición de comer sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré del pueblo. Esto también lo hemos hablado en otros temas y tiene que ver con el comer los alimentos kosher o, en su defecto, comer comidas no kosher, comidas no limpias. Tiene que ver con la pureza y tiene que ver con la impureza. Ya lo hemos detallado en otros puntos. En el capítulo 18, si usted me está siguiendo en este recuento, por favor, vamos a encontrar un título en nuestras versiones en español que dice Actos de inmoralidad prohibidos, capítulo 18. Habla Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Observen, aquí le dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Adonai. Y viene el verso 6, y aquí es el punto donde en principio quiero detenerme brevemente en el estudio de hoy, en la reflexión que tenemos para el día, hablando de lo que conocemos como las relaciones prohibidas o los actos de inmoralidad. Es bien importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hasta nuestro tiempo este tema continúa vigente, y no solamente continúa vigente, sino que además aún hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, estos temas se han convertido en tabú y peor aún se han convertido en un tema tan de libre pensamiento que la sociedad está sucumbida en actos de inmoralidad sexual. Este tema de inmoralidad sexual que nos trata el capítulo 18 es muy importante, hermanos, porque hay dos aspectos en la vida del hombre. Hablo del hombre genéricamente, el hombre y la mujer. Hay dos aspectos en la vida del hombre que afectan totalmente la bendición, el avance y la prosperidad de su vida. ¿Cuáles son? Los alimentos que consumimos y las actividades de inmoralidad o de carácter sexual. En estas dos áreas a las gentes no les gustan que les hablen y mucho menos que les corrijan y peor aún que les digan lo que deben o no hacer. Entre otras cosas porque cuando se trata de los alimentos, el dicho popular es: a mí nadie me dice lo que debo comer, yo como lo que me parece, cuando me parece y lo que a mí en particular me gusta. Está bien, la Biblia dice lo contrario y la palabra nos enseña el comer saludablemente. El segundo aspecto es el aspecto sexual, y en el aspecto sexual hoy voy a dar principio con esta parashá de semana a lo que va a suceder la siguiente semana, y es que vamos a entrar en un tema de carácter en la vida de la intimidad sexual de la familia, la pareja. Y para eso vamos a estar con la pastora Pili, vamos a estar con el Moel Mijael, que fue el Moel que vino a nuestra congregación y nos compartió o nos participó con el tema del Brit Milá. Pasamos por la experiencia de Brit Milá y en la medida que hemos ido conociéndole, acercándonos con él, ha sido una experiencia maravillosa, y me parece que como médico, como Moel y como un conocedor de Torah, va a ser una oportunidad maravillosa para que nos adentremos a este tema del capítulo 18, puntualmente, hablar de sexualidad o de intimidad sexual desde el punto de vista de la Torah. ¿Por qué? Porque estos temas
nunca se enseñan, estos temas nunca se tratan. Es más, muchos de nosotros, de ustedes quienes están allí recibiendo este mensaje, han vivido 20 o 30 o más años de matrimonio, o algunos están empezando a vivir una vida de pareja sin tener ningún tipo de formación, educación, ningún tipo de conocimiento distinto a lo que el mundo nos enseñó, a la experiencia del mundo, al vivir como el mundo vive, y como lo acabamos de leer, no quiero que ustedes vivan como vivieron en el mundo de Egipto o como vivirán en el mundo de Canaán, sujetos a las condiciones del mundo, sino sujetos a mis estatutos, dice Adonai. Muy bien, en el capítulo 18 nos habla entonces de este tema de las relaciones prohibidas, y vamos a tocar este tema en detalle. En los parachá que tenemos para hoy, parachá Aharei Mot y Kedoshin, santidad, se aborda este tema. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo dificultoso que es dominarse a sí mismo. En materia de alimentos, en materia de comidas, como en materia de sexualidad, al hombre le cuesta mucho tener dominio o control en estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque con gran facilidad caemos en una circunstancia de tentación, sea en el alimento, la glotonería, etcétera, o sea en el aspecto sexual, hasta el punto que afirmamos que nadie está exento de caer en una condición de pecaminosidad sexual, nadie está exento. Entre otras cosas, el primer libro a Corintios, en el capítulo 10, verso 12, si usted lo lee por favor en detalle, dice este texto: atención, aquel que se sienta muy seguro, estoy parafraseando, tenga cuidado, no vaya a que caiga. ¿Por qué? Porque hay gentes que dicen, bueno, esta gente que cae en problemas de sexualidad, de fornicación, de adulterio o homosexualismo o cualquier otra circunstancia, pues son gente que no tienen madurez, son gente que no tienen carácter, son gente que son débiles, pecadores. Pero mi amado hermano, cuidado con esas palabras, porque no te sientas muy seguro, porque también te puede suceder. Es decir, este texto lo que nos está indicando es que todo ser humano, hombre o mujer, está enfrentando una situación de tentación en la cual puede caer. Saben, recuerdo en este momento una expresión de un hombre muy conocido en el mundo, evangelista del siglo, fue llamado así, el doctor reverendo Billy Graham. Alguna vez le preguntaron, doctor Graham, ¿usted ha tenido temor en su vida pastoral de eventualmente caer en una tentación sexual? ¿Alguna vez ha sido tentado en el área sexual? Y él contestó: permanentemente, durante todos los días, en todos los lugares a donde he viajado en el mundo, he pasado por cualquier circunstancia de tentación sexual. Y esto es lo que pasa con todos y cada uno de nosotros. Hoy en el siglo XXI tenemos la tecnología, el internet y todo cuanto gira virtualmente en el internet se ha demostrado técnicamente, y ustedes los que manejan las áreas cibernéticas conocerán mejor que yo el tema. El internet está plagado al 1000% de pornografía en todos los niveles, ni pornografía infantil, pornografía en toda la manera posible de perversión sexual está disponible en internet con un clic. Tal vez usted ni siquiera lo esté buscando, tal vez no esté en su corazón siquiera llegar a un lugar como este, pero repentinamente, así de momento, aparecen las imágenes en nuestras pantallas y hay un punto allí en el que tomamos una decisión: o cedo a la tentación o puedo manejar esta circunstancia. Este es el tema, y observen cómo la Torá precisamente, repito, nos habla sobre esto. Así es que hay aspectos interesantes como el robo y el libertinaje sexual, que son circunstancias de la naturaleza humana que traen consigo la codicia, y es difícil encontrar personas que estén 100% limpias ante estos dos temas. Entonces,
alguna cosa que conocemos como la shonará, por ejemplo, el hablar inoportunamente, el hablar indebidamente, el criticar, el juzgar, el calumniar, el chismear, para decirlo en una palabra más popular, y el yeser harat. ¿Qué es el yeser harat? El yeser hará es la mala inclinación, la perversión del hombre en hacer el mal, la perversión del hombre en buscar toda ocasión para hacer lo inapropiado, lo indebido. Escuchaba a una persona de Colombia, los hermanos de Colombia y algunos de otros países saben, se me escapa su nombre, no sé si la pastora lo recuerda, es un hombre, un joven colombiano que tiene nacionalidad colombiana y nacionalidad china o japonesa, no sé. Y es un joven que narra lo que son las culturas latinoamericanas, hispanas y la cultura china. Y nos muestra cómo tenemos dos niveles culturales tan totalmente diferentes. Si alguien encuentra en la China, voy a decir mejor el Japón, creo que es del Japón, encuentra una billetera, una wallet, una papelera con dinero, con documentos, lo primero que hace esa persona en ese país es buscar inmediatamente la manera de hacer devolución de ese documento o de esa billetera a la persona correspondiente sin tocar una moneda de lo que haya allí. Es cultura, hermanos, es un principio cultural. De hecho, también es un principio toraico, por supuesto. Pero si esto sucede en nuestros países latinoamericanos, pues ni la billetera ni su contenido van a aparecer. En el peor de los casos, si le llaman para decirle que encontraron sus documentos de identidad, le van a decir: encontramos sus documentos, pero pues si quiere que se los regresemos, pues ya sabe usted, viene una acción dolosa que se llama extorsión. Si me das tanto dinero, te puedo regresar estos documentos. Entonces, estos dos elementos del yeser harat, inclinación al mal, tienen que ver con el robo, repito, y tienen que ver con la circunstancia de carácter sexual. Muy bien. Debido a este gran peligro, es importante que el ser humano esté atento a la defensiva de estos temas, dominar sus impulsos y apartar de su mente, por favor, dígalo conmigo, apartar de su mente todo tipo de pensamientos incorrectos para podernos mantener a salvo frente a la contaminación visual, auditiva, gustativa, táctil que tenemos todos los seres humanos en nuestros sentidos. Así es que el exceso que tenemos hoy de diversiones, el tiempo libre, el licor, las drogas, el libertinaje, la depravación sexual y todo este tipo de circunstancias, pues nos llevan definitivamente a estar tan apartados de los principios de la Torá, de la palabra, que estamos absolutamente vulnerables a tener una vida pecaminosa. Ahora, ¿cómo podemos llenar nuestro corazón y nuestra mente con pensamientos bíblicos, con pensamientos toraicos, con pensamientos de sabiduría, con pensamientos de paz, con pensamientos de integridad? Pues dígalo conmigo, debemos preparar filtros. Usted sabe, el internet, cuando usted tiene su equipo de internet o su equipo electrónico, puede usted preparar en él todo tipo de filtros, de tal manera que imágenes o páginas o información que usted no desea no llegue a sus contenidos, ese contenido no llegue a su modem, a su tablet, a su documento. Por lo tanto, nosotros tenemos que preparar ese tipo de filtros. Y el filtro más importante que el hombre trae consigo, llamado libre albedrío, es un filtro que funciona exclusivamente, dígalo por favor conmigo, escríbalo en su documento, se llama la fuerza de voluntad. Se llama la emuná, el creer poderosamente que aunque somos débiles, aunque somos carne, aunque hay yeser harat, hay debilidad en nuestras emociones, hay una manera también que el Eterno preparó para que podamos ser valientes y esforzados y sobreponernos ante el embate del enemigo frente a todas estas circunstancias. Dice el libro de Daniel en el capítulo 12, verso 1 al 4, léalo en casa, por favor, solo lo voy a mencionar, que con el paso de los tiempos la ciencia aumentaría, y es lo que estamos viendo hoy. La ciencia ha aumentado a tal nivel que incluso
se pueden tener incluso relaciones, bueno, no, la palabra no sería correcta, se pueden tener conversaciones eróticas, conversaciones sexuales, hoy a través de imágenes virtuales, etcétera, de todo tipo de maneras para que el Yetzer Hará, la mala inclinación, actúe. Ahora bien, vamos a hacernos algunas preguntas muy interesantes que estoy seguro que usted está pensando. Yo voy a tratar de hacerme las preguntas para darle también las respuestas. Miren esto, hermanos. El libertinaje sexual lo podemos deducir como algo que produce transgresión, y estas transgresiones traen como consecuencia muerte. Dice la palabra, el pago o la paga del pecado es muerte. No solo porque la Torá lo determina, sino que todo tipo de contacto físico, mental, psicológico que podamos tener con todo lo que sea impureza trae consigo consecuencias a nuestra vida. Entonces, primera pregunta: si el impulso sexual es algo tan fuerte y natural, entonces, ¿por qué la Torá, que es tan supremamente estricta en cuanto a los limitantes y castiga de una manera tan grave esta situación? Hasta el punto que encomienda que se debe dejar matar antes de transgredirla. Imagínense, si el tema sexual es tan grave, entonces, ¿por qué Dios creó al hombre con un impulso sexual tan fuerte? Miren qué pregunta tan interesante. Si el tema del pecado y de la inmoralidad sexual es tan impresionantemente alto en la humanidad y somos creación de Dios, porque Dios nos creó al ser humano con ese impulso sexual un poco desenfrenado. Si realmente el impulso sexual es tan fuerte, entonces ¿por qué la Torá lo prohíbe? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios no nos creó con otra naturaleza o con un impulso menor? Con un impulso menor. ¿Por qué la Torá no es menos estricta entonces respecto a estos temas? ¿Por qué, si se sumergen en sus pecados, será expulsado de todo el pueblo de Israel? ¿Por qué tiene que ser un castigo global además de un castigo personal? Vamos a ver respuestas sobre este punto tan interesante. De acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo en el tema de la intimidad sexual, el sexo o la intimidad, no, sí, aquí tiene que ser la palabra sexo. Recuerden esto, amados hermanos, en matrimonios. En el matrimonio existe la intimidad sexual. Intimidad sexual. La intimidad es una expresión que el Eterno permitió a partir de Génesis capítulo 1, verso 28, dice la palabra, que los bendice al hombre y a la mujer, por favor, al hombre y a la mujer, al varón y a la varona, y los bendice y les dice, fructifiquen, multiplíquense. Y allí vemos cómo habla de la intimidad sexual desde el punto de vista del placer y desde el punto de vista de la multiplicación. Es decir, cuando la pareja en el matrimonio tienen una intimidad sexual, hay dos aspectos a considerar. Número uno, el placer físico, y número dos, la multiplicación, la procreación. Pero ¿qué sucede con los matrimonios hoy? En una gran mayoría de las relaciones en pareja terminan en matrimonios divorciados, toda vez que la intimidad sexual no es ni placer ni procreación, sino es sexo. Y el sexo corresponde a la relación entre animales. ¿Lo dije bien, Pastora Pili? ¿O puedo repetirlo? Lo voy a repetir. La intimidad sexual en el matrimonio tiene una función bíblicamente establecida, toraicamente establecida en Bereshit capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí nos está hablando de la multiplicación desde el punto de vista de la intimidad y desde el punto de vista de la procreación. Esa intimidad ocasiona placer. Dios permitió al hombre y a la mujer tener el placer de la intimidad con un fin. ¿Cuál es el fin? La procreación.
Pero si tomamos el medio, que es el placer, sin el propósito de la procreación, entonces hay una circunstancia muy difícil allí. Pero cuando en las relaciones de pareja no hay placer ni procreación, sino sexo, entonces estamos frente a una situación muy delicada, porque el sexo corresponde a los animales. Los animales practican sexo, la pareja practica intimidad. Entonces, haciendo solo este pequeño comentario, preguntémonos qué vivimos hoy cuando la parashá de esta semana nos está hablando de inmoralidad sexual. Parejas, matrimonios, ¿viven ustedes un tiempo de intimidad sexual o viven ustedes tiempos de sexo? Sexo desde todo punto de vista, depravación, relaciones anales, relaciones en el proceso de menstruación de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver cuando entremos al programa propiamente sobre este tema. Por ahora solamente lo estoy anunciando. Entonces, si el sexo desenfrenado es algo tan malo, entonces ¿por qué Dios nos creó con este impulso sexual tan fuerte? ¿Podría haber algo menos fuerte que esto? El motivo al cual hace referencia a este impulso sexual es porque si no fuera así, entonces los seres humanos no se reproducirían. ¿Sabe, mis amados hermanos? Hablando del Oriente, no voy a mencionar un país. En el Oriente se ha establecido hoy por ley de los gobiernos que las familias no pueden tener más de 2 hijos. Más de 2 hijos. Es decir, las familias en el Oriente hoy han perdido el deseo sexual por asuntos de gobierno, de ley, de forma de vida. Y lo máximo que una pareja puede llegar a tener son 2 hijos. Entonces, si el ser humano no tiene este impulso sexual tan fuerte como Dios lo preparó para el hombre y la mujer, no tendríamos la procreación que existe hasta nuestros días y que nos hemos multiplicado de tal manera en las naciones. Fue una ordenanza que Dios entregó. Ahora bien, si a la sexualidad le quitáramos, repito, este deseo, no habría entonces el punto de procreación. Pero permítame que voy a leer puntualmente un punto acá que cuando estaba haciendo este estudio me llamó poderosamente la atención. Vean esto, por favor. Dice así: las zonas más sucias, te estoy leyendo textualmente, las zonas más sucias y repelentes del cuerpo humano son sus partes íntimas. ¿Cómo les parece? Lo voy a leer nuevamente. No olvidemos que los órganos sexuales son precisamente las zonas más sucias y repelentes del cuerpo humano. Pero gracias a este deseo tan fuerte es que puede ser superado el sentimiento de rechazo y de repelencia. Por lo tanto, si no fuera por esa fuerza de atracción, no se acercaría el uno al otro. ¿Cómo le parece, Pastora Pili? Interesantísimo. Esto lo estoy tomando de un texto del libro de Bereshit comentado respecto al capítulo 18, del libro de Vayikra, capítulo 18, respecto a lo que son los actos de inmoralidad sexual. Voy a seguir avanzando en el tema. Si el ser humano está consagrado constantemente a la adquisición de los placeres, entonces pierde su superioridad intelectual y desciende al nivel de los animales. Es decir, la intimidad sexual es un nivel elevado que el Eterno permitió para el hombre y para la mujer a fin de obtener bendición de placer y de procrear la familia. Pero cuando un hombre o una mujer de continuo mentalmente, físicamente operan en los placeres desde el todo punto de vista sexual, entonces en esa condición, es decir, estoy hablando de una persona perturbada, estoy hablando de una persona aberrante, estoy hablando de un enfermo sexual, en ese sentido el ser humano desciende al nivel de un animal. ¡Wow! Pero qué interesante es esto. ¿Cómo podemos entonces trascender ante esta situación? Vamos a analizar las palabras que utiliza el texto para explicar el motivo por el cual debe abstenerse. Dice, el dominador común es que se trata de familia. ¿Cómo es posible que se hagan este tipo de cosas en asuntos de familia? Y vemos que aquí
el texto nos empieza a hablar de las prohibiciones de familia, relaciones maritales con un pariente cercano según detalla la Torá, casarse con un hijo o con su madre, casarse con la hermana de la esposa mientras que la esposa aún está viva, adulterio con una mujer casada, cohabitar con alguna persona del mismo sexo, cohabitación con animales y todo tipo de relaciones inmorales. Continuamos. En cambio de regirse por los placeres y correr detrás de la comida y de la pasión sexual, el ser humano debe entrar a un nivel de kedushá, a un nivel de sanidad, a un nivel de santidad. En lugar de salir a conquistar pueblos y civilizaciones, la Torá nos invita a que nos controlemos nosotros mismos y conquistemos nuestras debilidades. Si todos se controlan, entonces tendremos una sociedad sana y elevada para poder entrar a un liderazgo de familia, para poder entrar a un liderazgo a un nivel de purificación. Observen aquí hay dos ejemplos muy interesantes. Número uno, el ejemplo de José que todos conocemos. Joseph está en la casa de Potifar, está a cargo como mayordomo de la casa de Potifar y vemos que allí se presenta una escena que todos conocemos. La esposa de Potifar permanentemente coacciona a José, lo provoca, le presenta tentación de tal manera que ella desea tener relaciones íntimas con José. Sin embargo, durante un año transcurrió esta escena y sin embargo José se mantuvo puro, limpio y no cedió a la tentación que esta mujer le presentaba. Ahora, habían preguntas acá interesantes. Algunos dirán, qué tonto, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechó la oportunidad? Otros dirán, bueno, pero seguramente la mujer de Potifar no era una mujer muy agradable, a lo mejor no era de su gusto. Pues yo creo que para ser la esposa de Potifar, un hombre tan importante con el rey, en el ministerio del rey, del faraón, pues no creo que haya sido realmente cualquier mujer. Debe haber sido una mujer muy interesante. Sin embargo, ¿qué nos muestra el ejemplo de José? Que él guardó su pureza frente a esta situación. Y vemos que se contuvo y luego llegó a controlar todo Egipto. Observen esto, cuando un hombre se contiene, cuando un hombre controla su instinto, el Eterno lo colocará en posiciones de privilegio. ¿Alguien puede decirme un amén? Cuando un hombre controla su instinto, este instinto sexual tan activo que el Eterno nos entregó y sabe manejar este instinto en su intimidad de familia y no en el proceso que el mundo nos enseña, entonces Dios coloca a estos hombres en una posición de realce, en una posición de liderazgo, en una posición de reconocimiento. Y el ejemplo lo vemos, repito, a través de José, porque si hubiese tocado a esta mujer, había sido una condición de muerte. Sin embargo, Potifar conocía también a José, que sabía que lo que su esposa le había narrado no correspondía a la realidad, al punto que Potifar nunca lo llevó a condición de muerte, simplemente lo puso en una condición de cárcel, sabiendo que José era un hombre íntegro. Dígalo conmigo, integridad. Amén. Posteriormente todos recordarán, José sale de esa condición de cárcel y pasa a una posición de ser el segundo después de Faraón. Ahora, hay otro ejemplo muy interesante aquí. El otro lado que vamos a ver es un ejemplo impresionante. Vemos cómo reyes y sabios como Salomón, a quien la pasión lo hizo errar. Vaya por favor al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11 puntualmente, en el verso 3, y encontrará la historia. Porque allí vemos que Salomón pues se acompañó de 1000 mujeres. 1000 mujeres, por favor, 1000 mujeres. Yo leía este texto y decía, si a duras penas puedo con una, yo no sé cómo haría Salomón con 1000, ¿verdad? Y eso con una, imagínense, si me cuesta una, ¿cómo serían 1000? Y no solamente una esposa, si a mí me cuesta una y una suegra, ¿cómo serían Salomón con 1000 suegras también? No sé, difícil, ¿verdad? Muy bien. Pero lo que quiero significar es que Salomón se ocupó de tener mujeres y mujeres en todo tipo,
mujeres idólatras, mujeres de todo tipo de condición, de otros pueblos, de otras naciones, y fueron mujeres que lo llevaron, por supuesto, ¿a qué? A tener errores, a cometer fracasos en su posición como rey, de tal manera que él no tenía la manera de controlar ese instinto, sino que cada día tenía más y más y más y más y más y más mujeres. Sobre esto podríamos hacer un estudio muy interesante, pero solo lo quiero mencionar porque el tiempo hoy no nos lo permite. Ahora, veamos qué sucede aquí. Dios dio la tierra de Israel para que podamos ser un pueblo especial y que seamos de una manera elevada. Cuando nosotros hoy decimos que estamos en Torá, cuando nosotros hoy decimos que ahora somos Israel, casa integral, cuando nosotros hoy vestimos unos tzitzits, portamos un talí en algunos casos, a los que gustan, porque digo a los que gustan, porque el talí no es una misbot que debamos portarlo, pero los tzitzits son una misbot del libro de Números, capítulo 15, verso 38, y a los hombres, muchos, o algunos, les cuesta colocarse los tzitzits, y los tzitzits solamente tienen como mención el recordar que cada vez que estemos frente a la tentación, que cada vez que estemos frente a una circunstancia de pecaminosidad, recordar a través de esos tzitzits que hemos hecho un pacto, un compromiso de santidad, que es el segundo tema que tenemos que compartir hoy frente a esta circunstancia. Por lo tanto, si nos cuesta tanto vestir los tzitzit, ¿cuánto más nos costará que nuestra mente, nuestro cuerpo tome control de nuestros impulsos? Por lo tanto, cuando somos hombres y mujeres en Torá, estamos pasando a un nivel elevado en el que la gente no nos puede ver como nos veían antiguamente o anteriormente, como que todo el mundo peca y que todo el mundo esto. No, tenemos que ser luz, por favor dígalo conmigo, tenemos que ser luz, apartarnos de las PP, no sé en otro país qué pueda significar PP, yo estoy hablando de pasiones y posesiones. Los hombres quieren tener más posesiones, riquezas, y con las riquezas todas las vanidades del mundo. Y quieren sucumbir mejor a las pasiones desenfrenadas. El ojo nunca se cansa de ver, dice el libro de Eclesiastés. El ojo nunca se cansa de ver aquí, de ver allá, de picar aquí, de picar allá. Y es todo lo que hoy está sucediendo. Por lo tanto, vamos a entrar al siguiente punto. La primera parte es hablar de este tema de Aharei Mot, y veamos entonces el segundo aspecto. ¿Cómo podemos ser santos frente a una publicidad y al crecimiento de la inmoralidad en las naciones? Hoy se permite la pedofilia, se permite todo tipo de relaciones entre hombres, mujeres, niños, niñas, animales, etcétera. Incluso los países más avanzados, los países del primer mundo, como se les ha llamado, se caracterizan de ser países del primermundistas, porque le dan al hombre libertad para que sus pasiones inmorales y pecaminosas avancen hasta el punto que quieran avanzar. Por lo tanto, tenemos que ver que el motivo que se nos menciona ahora en el segundo aspecto de Kodashim tiene que ver cómo realizar en nuestros corazones un cambio, una transformación de vida. Y si analizamos con detenimiento los preceptos que nos fueron entregados en Matón Torah, en el monte Sinaí, en la entrega de la Torah, esas 10 palabras, veremos que fueron unas palabras profundas con preceptos muy establecidos para que el pueblo de Israel captara y viviera una vida conforme a estos mandamientos, una vida en bendición, una vida en verdadera santidad, es decir, una vida kadosh. Y el único que es kadosh por sí mismo es el Eterno. Él es santo, santo, santo. La pregunta obligada entonces es: ¿cómo nosotros los seres humanos
con un concepto de inmoralidad tan avanzado, viviendo rodeado de una tecnología tan perversa, viviendo rodeado de todo un tipo de mentalidades abiertas, una sociedad descompuesta, una sociedad donde el matrimonio se produce el día lunes y al día viernes ya hay divorcio, donde el divorcio, el aborto, el pecado sexual abunda por donde quiera. ¿Cómo podemos entonces nosotros entrar a vivir una vida kadosh en medio de todas estas circunstancias? Número uno, la única manera de ser kadosh es recordar que Él es kadosh y que si yo soy imitador de mi eterno Padre, entonces yo tengo que subir, dígalo conmigo, subir a un nivel de santidad. Todos nosotros, seres humanos, y quienes estamos compartiendo en este momento, hemos caído en pecado de una o de otra manera, en nuestra vista, en nuestro gusto, en nuestro tacto, en nuestro olfato, en todos los aspectos de la vida, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Todos los días hemos vivido bajo esta circunstancia. Por lo tanto, cuando llegamos a este nivel tan bajo y nos encontramos con la Kadosh Torah, ahora empezamos a vivir una vida conforme a los preceptos establecidos por el Eterno. Y el Eterno nos trae a vivir una vida de santidad. Y vivir una vida de santidad es aplicar lo que la palabra nos dice. Y si la palabra nos dice que esto o aquello no debemos hacer o sí debemos hacer, y cuando nos sujetamos en obediencia a vivir conforme a estos principios, entonces lograremos un verdadero cambio. Es interesante notar algo, mis amados hermanos. Cuando Adonai le habla a Moshe para que le hable a este pueblo sobre santidad, después de hablar de inmoralidad, le viene a hablar de santidad, le dice: reúne a toda la asamblea, háblale a todo Israel y diles. ¿Y de qué manera Moshe enseñaba a Israel? En primer lugar, Moshe se reunía con su hermano Aarón y le enseñaba en privado lo que el Eterno le había dicho que tenía que enseñarle. Luego Moshe se reunía con los hijos de Aarón y en presencia de su padre, el sumo sacerdote, les enseñaba los pasajes de la Torá de acuerdo al nivel que ellos debían conocer. Finalmente, Aarón y sus hijos se sentaron cerca de Moshe y se reunían con los ancianos y compartían el tema. Pero vemos cómo en este caso le dice el Padre Eterno: Moshe, no vamos a seguir con el proceso tradicional pedagógico que traes, sino que ahora vas a convocar a toda la asamblea, a todo el pueblo de Israel, incluyendo a las mujeres y a los niños. Convócalos para que les enseñes este parachá llamado Kedoshim, este parachá. Y en este parachá vamos a expresarles lo básico. ¿Qué es lo básico? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hashem quería que cada miembro de nuestra nación, de nuestra familia, se presentase en una forma santa, para vivir en una comunidad santa, para respetar el principio de vida y el principio de comunión de unos con otros. Esto lo vemos reflejado, por supuesto, en los 10 mandamientos, en la entrega de la Torá. Pero también estos 10 mandamientos tienen que ver con los misbot que el Eterno nos entrega ahora y nos ha ordenado ser santos. ¿Cuál es este significado? Para muchos, ser santos es aquella persona que más ora, que más repite oraciones, que más levanta los brazos y adora, y para ellos eso es ser santos. Pero eso no es esa no es la santidad. La santidad tiene que ver con separarnos. ¿Con separarnos de qué? Con separarnos de esa contaminación, con separarnos, alejarnos de todo aquello que nosotros sabemos que es impureza a nuestras vidas. ¿Saben? Es interesante, hermanos, y puedo decirlo por experiencia
propia, como testimonio. ¿Cuántas veces estamos en un canal de televisión y vemos escenas de inmoralidad sexual, por ejemplo, y lo primero que inmediatamente una persona kadosh, una persona tratando de subir de nivel a un nivel kadosh, tenemos que eliminar inmediatamente la película, eliminar inmediatamente la escena, eliminar inmediatamente esa vista que puede afectarnos en nuestras vidas. Asimismo lo vimos con el alimento. Si tú sabes que, por ejemplo, el azúcar o los cake está bien, los postres te afectan a tu salud, pues tú sabes perfectamente que esto no lo puedes consumir. Estaba compartiéndole a la pastora Pili, gracias por recordármelo, una enseñanza muy linda respecto al rey y sus vinos. Un rey tenía en su castillo una sección muy grande llena de barriles, y cada barril contenía determinados litros de vino añejo por muchos años. Un vino muy especial, vinos además muy costosos que el rey siempre guardaba para alguna ocasión muy especial que él pudiese tener. Pero un día el rey consideró que era preocupante que alguien entrara a su castillo y robara los barriles de vino. Por lo tanto, ordenó guardias de seguridad que le protegieran aquellos barriles de vino. A los pocos días de haber nombrado 10 guardias de seguridad frente a esa bodega, entonces alguien vino al rey y le dijo: pero su majestad, ¿cómo puede usted haber nombrado dentro de esos 10 guardias de seguridad del viñero, de la bodega? ¿Cómo pudo haber nombrado a 6 hombres que tienen una condición de alcohólicos? Poner alcohólicos a cuidar vino. ¿Cómo pudo usted cometer ese error? El rey dijo: no lo sabía, realmente no sé quiénes son los hombres que están cuidando mis vinos, pero ¿cómo pueden haber colocado a gente alcohólica a cuidar vinos? El rey ordenó que inmediatamente se hiciera una inspección al lugar y se estableciera qué había pasado en esos últimos días con sus vinos. Se hizo la inspección y se encontró que no había sucedido nada. Sus vinos estaban completamente a salvo, los barriles estaban completamente cuidados, a lo que el rey se sorprendió y llamó a estos hombres de seguridad y les dijo: a partir de hoy haré un aumento en su salario por cuidar mis vinos, pero a ustedes 6 que han sido reconocidos alcohólicos, les voy a pagar el doble que a los otros. Y los otros decían: pero ¿por qué? Si estos son unos alcohólicos, ¿cómo es posible? Porque ustedes tienen que hacer doble esfuerzo para evitar la tentación de entrar a tomarse mi vino. ¿Y esto qué trae como moraleja a nosotros? Cuando nosotros sabemos, amados hermanos, que tenemos una tentación, una debilidad en cualquier área de nuestra vida, en algún tipo de consumo de drogas alucinógenas, etcétera, o alcohol, o algún tipo de perversión sexual o anomalía sexual, masturbación, pornografía, etcétera, 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 tenemos que ser tan kadosh en nuestra mente y en nuestro pensamiento de cómo controlar este manejo y cómo evitar que toda impureza me aparte de mi nivel kadosh para con el Eterno. De tal manera que si deseas unirte a esta búsqueda, mi amado hermano, del Todopoderoso, tenemos que buscar filtros y maneras de mantener nuestras mentes ocupadas en la lectura de la palabra, en el estudio de la Torá, en el estudio de los parachá, que no te distraiga ninguna cosa, y cada vez que haya un pensamiento adverso que te ocasione debilidad en tu vida, en tu diario vivir, recuerda, la pastora utiliza con mucha frecuencia un texto, si me recuerdas el texto bíblico, pero el texto dice: lleva todo pensamiento cautivo. Segundo libro de Corintios 10:2. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de nuestro Mashiach. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque resulta que nosotros
Cuando cumplimos con estos misbot, tenemos que entrar a un nivel de respeto y tenemos que entrar a un nivel de honor, de honra para nuestro Rey. Y cuando nosotros sabemos que estamos viviendo una vida de santidad, porque la pregunta que hacíamos ayer en nuestro programa de Parashá, y quiero cerrar con la misma pregunta hoy es: ¿será posible entonces que hoy un hombre como tú o como yo podamos ser santos? La respuesta es sí. Porque Él es santo, 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 y por cuanto nosotros somos su creación, entonces nosotros podemos llegar no a ser el nivel de santidad a la que Él, solamente Él puede tener, nuestro amado Yeshua HaMashiach, solo Él puede tener ese nivel de santidad, pero yo puedo subir a un nivel con respecto a la comunidad que me rodea, con respecto al lugar donde me encuentro, donde yo puedo saber con certeza en mi corazón de que realmente mi vida está viviendo y está tratando de vivir y de superar a un nivel de santidad que antes nunca tenía. ¿Cómo hacemos esto? Saben, la primera parte del Parashá, y no lo mencioné, pero en el Parashá Aharei Mod, una de las primeras partes del capítulo 19 nos habla de las vestimentas del sacerdote, el Cohen Gadol. ¿Y por qué lo quiero mencionar ya en este cierre? Porque así como nosotros nos presentamos para nuestra reunión de Shabbat y venimos a nuestra presentación de Shabbat presentados dignamente para estar con nuestro Rey, entonces nosotros sabemos que estamos subiendo a un nivel. Mire, hermanos, nosotros con toda esta circunstancia de la pandemia y que los templos, las congregaciones, los edificios están cerrados, nosotros venimos a cumplir con nuestro compromiso de Shabbat por ustedes y por el Eterno Padre que nos permite estar aquí. Y nosotros procuramos venir presentados con una presentación digna de nuestro eterno Adonai. Yo sé que usted está en casa en este momento y no sé si usted está en pijama, yo no sé si usted está en short, yo no sé si usted está en qué situación está, no sé. Pero si es Shabbat, mi amado hermano, si estamos hablando de Shabbat, la excusa no es que porque estoy en casa no me presento adecuadamente delante de mi Padre eterno. Está un poquito fuerte esto, Pastora Pili, lo estoy diciendo muy fuerte. Pues mi amado hermano, recíbeme esto, porque si estamos reunidos en Shabbat, no porque estés en casa, debes estar extendido en tu cama, en pijama, recibiendo Shabbat. No, porque tú no estás en presencia del pastor Alfaro o la pastora Pili, tú estás en presencia de Adonai, celebrando el día más importante del año, Shabbat. Y cuando yo me presento en honra y en respeto a mi Padre eterno, no porque esté en casa, lo puedo hacer vestido de cualquier manera, bien aseado, bien bañado, bien presentado, dignamente para recibir Shabbat juntamente con el Rey. Esto es lo que tenemos que prepararnos. Hay muchas cosas que quisiera tratar hoy, pero sé que el tiempo ya no nos lo permite y veo que hay muchas cosas que me quedan en el camino. Pero solo quiero mencionar que cuando esta inmoralidad sexual afecta la vida de un hogar, de un matrimonio, de una pareja, afecta la vida de nuestros hijos, afecta la vida de la comunidad, afecta la vida de la congregación, se produce una muerte. Y hay muertes, lo que se llama la caret, la pena de muerte, y esa caret se presenta de tres maneras: la muerte física, la caret de la vida física, la caret del alma y la caret del cuerpo. Y mis amados hermanos, cuando llegamos a este nivel, entonces se nos acorta la vida, se nos acorta la bendición, se nos acorta el gozo, se nos acorta el privilegio de servir a nuestro amado Rey, se nos acortan las oportunidades que el Eterno nos tiene preparadas para cada uno de nosotros. Por eso cuando llegamos a este tiempo de Yom Kippur, es un día tan extraordinariamente importante, porque yo puedo decirle a mi Rey: hoy me presento delante de ti sabiendo que en mi vida, en mi corazón ha habido inmoralidad. Y el capítulo 18 se tomó todo el tiempo posible para hablarnos de esta inmoralidad, para que seamos libres,
purificados, limpios de esa inmoralidad y subamos a un nivel kadosh en el que yo sé que como esposo, como ministro, como padre, me puedo presentar delante en mi hogar, delante de mis hijos, sabiendo que hay un día de Yom Kippur que el Eterno nos preparó, que nos aclaró la circunstancia y nos trae una vida de perdón para que no volvamos a incurrir en nuestra transgresión y en nuestro pecado de otra vida, de otra manera de vivir. Posiblemente cuando se nos habló de la gracia, entendíamos que la gracia nos permitía hacer muchas cosas y que con la gracia se podía incluso pecar y arrepentirnos y todo estaba arreglado. Ahora estamos hablando de Torah y cuando estamos en Torah entendemos que ahora el Eterno le habla al pueblo de Israel y le presenta un formato para que vivamos una vida kadosh, una vida de santidad, una vida de limpieza, una vida de purificación. Así es que, hermanos, ¿en qué área de nuestra vida hoy todavía necesitamos mejorar? Este parashá es profundo. Este parashá se toma el tiempo de hablarnos de aspectos tan delicados. No mantener relaciones sexuales con el padre, con la madre. No mantener relaciones sexuales con la mujer de su padre o con, que no sé, mantener relaciones sexuales con una hermana, mantener relaciones sexuales con la hija de su hijo, mantener relaciones sexuales con la hija de su hijo, no mantener relaciones sexuales con su hija, no mantener relaciones sexuales con su hermana por parte de su padre, no mantener relaciones sexuales con la hermana de su padre, no mantener relaciones sexuales con la hermana de su madre, no mantener relaciones sexuales con el hermano de su padre, no mantener relaciones sexuales con la mujer de su padre, no mantener relaciones sexuales con la esposa de su hijo, no mantener relaciones sexuales con la esposa de su hermano, no mantener relaciones sexuales con una mujer y con su hija, no mantener relaciones sexuales con una mujer y con la hija de su hija, no mantener relaciones sexuales con una mujer y con la hija de su hijo, no mantener relaciones sexuales con dos hermanas mientras una de ellas esté en vida, no mantener relaciones sexuales con una mujer mientras esté en su periodo de menstruación. Sobre este punto vamos a tratar el programa con el médico, con el Moel, sobre este punto a la luz de la Torah, porque ¿cómo es posible que la Torah se toma el tiempo de darnos estas enseñanzas y las pasamos por alto? ¿Cómo es posible que haya hombres que quieran forzar a una no puedo decir a una intimidad porque no hay intimidad? ¿Cómo hay hombres que pueden forzar a una esposa a tener una relación sexual durante su tiempo de impureza, durante su tiempo de sangrado, durante su tiempo de menstruación? Es una prohibición toráica y si alguno que me está escuchando pasa por esa circunstancia, es un buen tiempo de entrar en un concepto de espiritual de arrepentimiento y decir: Padre, necesito ser libre de esta enfermedad, de este pecado de inmoralidad en mi vida sexual, de deshonrar la vida de mi esposa, de deshonrar la vida de mi matrimonio, de deshonrar el vientre de mi esposa de esta manera y forzarla a una perversión que está inscrita en mi corazón. No mantener este tipo de relaciones, no ofrecer de su descendencia a ningún dios pagano de idolatría, no mantener relaciones de carácter homosexual, no mantener relaciones de carácter con animales, no mantener ningún tipo de relación sexual con ningún tipo de animal, etc. Aquí está escrito donde en el libro de Vayikra, capítulo 18, a partir del capítulo 16 hasta el capítulo 20, el Eterno nos habla de todo el concepto de inmoralidad, nos habla del tiempo del Yom Kippur y sus procesos, nos habla de la importancia de entrar a un nivel kadosh y buscar una perfección en nuestras vidas. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de Parashá. Hay mucho tema que tratar. Yo les recomiendo, léanlo en casa, por favor, léanlo en casa, estudienlo en casa. Si estamos en Torah, estamos para esto. Si estamos en tiempo de Shabbat, es para ocuparnos. Miren, hermanos, Shabbat no es de 4 a 6. No, Shabbat empieza el viernes al atardecer, al cerrar el día, hasta hoy que estamos en Shabbat al atardecer, al cerrar el día. Es decir, que tenemos 24 horas, hermanos, en el que hay tanto material disponible que podemos desarrollar la lectura de todo
todos estos materiales y prepararnos para que el Eterno nos hable y podamos vivir una vida en Kadosh, entregados completamente a Él. Amén, amén y amén. Espero, hermanos, que hayan recibido parte de este mensaje en sus corazones, corrección a todas las maneras vanas de vivir, y que el Eterno ministre a nuestros corazones, porque sí podemos vivir una vida Kadosh, haciendo cambios, preparando filtros, entrando a un nivel de emuná y corrección en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Amén, amén, amén. Pastora Pili.